Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que hoy están aquí en este espacio maravilloso de este segundo Congreso Científico Internacional, Ecología del Desarrollo Humano desde una visión cualitativa. Gracias a las personas que están detrás de todo este hermoso proyecto, de este hermoso Congreso que vamos a tener hoy, para compartir con ustedes sobre toda esa área tan eh, sutil que es el desarrollo humano y tan frágil porque estamos trabajando con personas, con seres y que para nosotros es de vital importancia. Me complace muchísimo compartir este espacio de ponencias con el doctor Iván Cedeño, con el doctor Santiago León, en particular Iván, mi gran amigo, saludos. Y bueno, para los que no me conocen, yo soy la doctora Wendy González Estanga, estoy en España, en Madrid, y bueno, aquí compartiendo con ustedes esta maravillosa experiencia. Espero que podamos conectarnos para las preguntas y las dudas que puedan tener durante este encuentro. Me toca conversar un tema que tengo muchos años trabajando en el área de investigación, que es el área de el desarrollo humano, pero desde una visión multidimensional. Ya vamos a hablar un poco de lo que es esa visión multidimensional, que es importante que lo veamos desde esa perspectiva, porque yo creo que en estos últimos años que la vida nos ha puesto en este movimiento de crecimiento desde el ser, es importante que veamos al ser humano, al individuo, desde todas sus perspectivas. Y vamos a conversar acerca de qué es la multidimensionalidad, desde dónde podemos ver al hombre, a la mujer, al individuo, desde todas sus perspectivas. Desarrollo humano, una mirada multidimensional. Ahí me encanta esa imagen porque es un ojo observándolo todo, ¿no? Y de alguna manera nos convertimos en observadores de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y por supuesto también observadores de nuestro mundo interior. Vamos a hablar. A mí me gusta siempre comenzar mis charlas, mis talleres, mis ponencias, desde un- una idea, desde un pensamiento. En este caso, me gusta mucho este pensamiento de Buda, que es tu trabajo es descubrir tu mundo y después entregarte a él con todo tu corazón. Y es parte de lo que la vida nos ha puesto a trabajar durante estos últimos años, a descubrir quién soy, cuál es mi mundo, qué es lo que vine a hacer, cuál es mi misión, cuáles son mis objetivos, mis metas en esta vida. Y una vez que encuentro ese camino, desde el ser es entregarme a él con todo mi corazón. Y lo digo por experiencia propia porque llevo muchos años trabajando en esta área y cada vez me apasiona más y me entrego más a mi trabajo desde el corazón. Por eso encantada de compartir con ustedes este conocimiento y poderlo llevar a mi país, Venezuela. Que mi corazón, estoy aquí, emigré hace muchos años, pero mi corazón sigue estando en Venezuela con la gente que quiero. Para comenzar, yo quise hablar un poco de lo que es el concepto de desarrollo humano, el concepto básico de lo que es el desarrollo humano, proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus miembros a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno social en el que se respeten los derechos humanos de todos. A mí me encantó este concepto porque realmente el desarrollo humano de un país, de una ciudad, de una comunidad,
estar en mejorar no solamente la parte individual, que ya vamos a hablar un poco de eso, sino la parte social, de mejorar las condiciones de vida de las personas que integran esa sociedad a través del incremento de bienes, como lo dice el concepto, que pueda cubrir sus necesidades básicas y complementarias. Ahí vamos un poco a la famosa pirámide de Maslow, que es cubrir las necesidades básicas del individuo para poder llegar a la autorrealización, después que vamos subiendo todas esas necesidades, las necesidades básicas, las necesidades sociales, las necesidades de seguridad, las necesidades personales. Una vez que llegamos a cubrir todas esas necesidades, entonces estamos en el ok, en la autorrealización, en el me siento bien conmigo mismo. Y por supuesto, no, la sociedad o el entorno o los gobiernos, las políticas, todo está relacionado con el tema del desarrollo humano, es buscarlo desde todas sus perspectivas. Por eso hablamos de la multidimensionalidad, porque no es ver el ser solamente como un individuo aislado, sino como un individuo que está relacionado con un mundo social y que dentro de esa sociedad hay muchísimos aristas que hay que mirar para que ese desarrollo del individuo sea, por supuesto, placentero y armónico. Ya vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Y respetando, por supuesto, los derechos de todos los humanos. También podemos decir que el desarrollo humano son las distintas fases que que atraviesa una persona desde su concepción hasta su muerte, y a lo largo de las cuales sufre cambios de toda índole, en todas sus dimensiones. Y aquí podemos ver que me encantó esta lámina, en donde podemos ver al niño gateando y al anciano ya en sus últimas fases de este plano terrenal. Y por supuesto, si entonces hablamos del concepto de desarrollo humano desde el punto de vista de la calidad de vida, de lo social, también unimos la parte del ser humano como individuo que pertenece a esa sociedad y que, por supuesto, desde el momento en que el ser nace, va a atravesar una serie de etapas en su vida, una serie de fases en las cuales va a estar grabando todo lo que viene del entorno y por supuesto esto convierte a que es un ser humano desde todas sus dimensiones y por eso se habla de la multidimensionalidad, porque es desde el punto de vista del entorno social, desde el punto de vista del entorno familiar, desde el punto de vista del entorno individual. Yo soy consteladora familiar, también parte de mi proceso de estudios desde hace muchos años, y es ver el individuo desde el punto de vista de las constelaciones familiares, por supuesto, es ver al individuo desde, no solamente desde su ser individual, sino desde el entorno familiar, desde la dimensión de la familia, en donde hay una serie de creencias, una serie de aprendizajes que ese individuo, desde el momento de la concepción hasta la edad adulta, va a ir grabando del entorno familiar y que va a convertir a ese ser humano en una persona que puede tener muchas limitaciones. Por eso cuando hablamos del desarrollo humano no podemos hablarlo desde un ente aislado, tenemos que verlo desde una mirada amplia, multidimensional, y yo la llamo, y en constelaciones familiares se llama eh, transgeneracional, desde muchas generaciones. Y si nosotros vamos a la historia o al desarrollo de un país, podemos ver su historia, porque el desarrollo de un país también está basado en todo lo que trae de su entorno histórico como país. Entonces, hablando de desarrollo humano, podemos ver que las relaciones humanas comprendidas y vividas desde la dignidad humana, o sea, desde ver las relaciones humanas un poco desde el respeto y sobre todo desde el respeto hacia el otro.
¿ok? Por eso hablamos de la dignidad humana, porque tenemos que ver cómo cada persona actúa desde sus creencias, desde su mapa, desde su perspectiva, y eso lo podemos ver cuando estudiamos programación neurolingüística, cuando hablamos de los metamodelos, cuando hablamos de los mapas, del mapa de ese individuo que lo convierte en un paradigma de vida y que lo hace suyo, y que cuando nosotros nos relacionamos en la sociedad, cada uno está hablando desde su propio paradigma, desde su propia metamodelo, desde su propio mapa. También hablamos del desarrollo personal y el proyecto de vida. Todos tenemos un proyecto, todos venimos a este plano terrenal a hacer algo, y eso se convierte en nuestro proyecto de vida, que muchas veces es tan difícil conseguirlo porque creemos que es una cosa que está abstracta, que es un proyecto de vida, porque estamos metidos en una matriz en donde todo es el hacer, el hacer, el hacer, pero nos descuidamos del ser que tiene que tiene interno ese proyecto, esas ideas que vino a desarrollar en esta vida, pero que por muchas limitaciones, cuando hablamos también en programación neurolingüística, que hablamos de las creencias, tenemos muchas creencias limitantes que muchas veces nos limitan a desarrollar nuestro propósito o proyecto de vida. La comunicación es muy importante, la comunicación asertiva es muy importante dentro de nuestro entorno social. Pronunciamos más que palabras, escucharemos desde el corazón. Entonces, la comunicación también es uno de los aspectos importantes en el desarrollo humano, la construcción de valores estratégicos. ¿Por qué la construcción de valores estratégicos? Porque desde los valores de cada institución, de cada sociedad, es que se va a poder desarrollar el individuo desde el respeto hacia los demás. Por eso es importante el tener esos valores bien definidos de qué es lo que nosotros queremos verdaderamente como sociedad, y sobre todo en el desarrollo. Esto nos sirve para el desarrollo de un país, para el desarrollo de una comunidad, para el desarrollo de un entorno. Mantenimiento del sentido de pertenencia empresarial, semilla para servir. Esto es importante, ¿por qué? Porque el área organizacional, yo no solamente trabajo con constelaciones familiares, sino que también trabajo en el área de constelaciones organizacionales. El sentido de pertenencia en nuestras empresas, en nuestra sociedad empresarial, en nuestras organizaciones, tanto públicas como privadas, es importante generar en el desarrollo, en el ser, en ese desarrollo del individuo, este sentido de pertenencia al servicio, este sentido de amor al trabajo, que también va en la construcción de valores estratégicos. Este amor por lo que hago, que está relacionado con proyecto de vida, porque si nosotros estudiamos al individuo, si la sociedad, los países, los gobiernos, las instituciones trabajan con el desarrollo humano desde el punto de vista y de las dimensiones del individuo, podemos desarrollar con mucha fuerza un sentido de pertenencia en nuestras instituciones que va a ayudarnos a ese crecimiento que necesitamos como país, que necesitamos como sociedad. También la creación de relaciones de confianza y autoconfianza, que aquí está relacionado con el tema de la autoestima, y la disciplina financiera, camino al bienestar humano, porque no estamos apartados del tener, del el ser, del hacer, pero también del tener, de esa capacidad que tiene el individuo para una inteligencia financiera que le permita estar en una sociedad desarrollada financieramente, pero que esa es parte de esa sociedad porque tiene ya integrado en sí el, el sentido de la pertenencia, pero también desde el hacer y desde el tener. Entonces es importante estos aspectos
cuando hablamos del desarrollo del ser o del desarrollo humano desde la multidimensionalidad. Vamos a hablar en este espacio de las dimensiones humanas. Hay 4 principales dimensiones humanas, que son físicas, emocionales, espirituales y mentales. El ser humano tiene estas 4 dimensiones. La dimensión física, que es el cuerpo, es mi carne, es mis huesos, mis órganos, que es parte de mi dimensión, es el aspecto físico, el cuerpo. La emocional, que está relacionada con las emociones, con el corazón, con lo que siento, con el sentir. La espiritual, que está relacionada con la ética, con la moral, con mi creencia y en algunos casos aquí se puede hablar hasta de la religión o la creencia de cada persona, y la mental, que es el intelecto, que es el conocimiento. Entonces, quiero hablar un poco de estas 4 fases viendo esta imagen tan maravillosa que conseguí en este trabajo de investigación, en donde cada uno de nosotros es una casa de 4 cuartos, uno físico, uno mental, uno emocional y uno espiritual. Las 4 habitaciones de la naturaleza humana. Si no visitamos cada cuarto diariamente, aunque solo sea para ventilarlo, no seremos personas completas. ¿Por qué? Porque es importante que como individuos nosotros tengamos presente en nuestra vida estas 4 fases. Atiendo mi cuerpo físico, estoy consciente de mi cuerpo físico, de mi salud, de mi alimentación, del si el ejercicio. Es- Entonces es importante detenerme ahí y pensar, estoy consciente de que tengo un cuerpo físico del cual soy responsable y que tengo que atender. Luego tenemos el mental, que es el intelecto. Nutro mi intelecto, trabajo en mi pensamiento. En, Leí y sé que Iván va a trabajar con esto, que es si cambia, no cambiar es el hacer, cambiar el pensar. Cambio el pensar ¿desde dónde? Desde mi mente, desde lo que la nutro. Nutro mi mente, entonces es importante hacernos esas preguntas. Lo emocional, el corazón, ¿cómo están mis sentimientos? ¿Cómo está mi mundo emocional? ¿Cómo está mi inteligencia emocional? Tengo conciencia de lo que siento en cada momento y soy responsable de mi sentir, porque de eso se trata la inteligencia emocional. No es de ocultar las emociones ni guardarlas un ratico, es de estar consciente de lo que siento en cada momento, y eso es importante que lo tengamos claro. Y el espíritu, ¿cómo estoy nutriendo mi espíritu? ¿Cómo está mi moral? ¿Cómo estoy yo con el ser interior? Porque el espíritu no es más que tu propio ser. Eres tú en esencia, en espíritu. Entonces es nutrir estos 4 aspectos que conforman la dimensión humana para poder entonces luego pasar a la multidimensionalidad del individuo dentro de una sociedad que está en proceso de desarrollo. Vamos a hablar entonces de la multidimensionalidad. ¿Qué es la multidimensionalidad? Multi de latín multo o muchas, y dimensiones se define como una de las magnitudes de un conjunto que sirven para definir un fenómeno. Lo que hablaremos de muchas dimensiones del ser humano. ¿Okay? Entonces, la multidimensionalidad está relacionado con una serie de aspectos que conforman ese ser, ese individuo, ese ser humano, y que no están que no están separadas unas de la otra, sino que todas están en conjunto con el individuo. Vamos a hablar un poco en la próxima lámina, vamos a hablar un poco de cada una de ellas. No vamos a hablar de
todas, porque se habla de que el ser humano puede tener 18 dimensiones, como lo ven en este gráfico, ¿ok? Espiritual, afectiva, corporal, sexual, psicológica, comunicativa, cultural, familiar, social, política, histórica, racional, cognitiva, estética, creativa, económica, ética y religiosa. No las vamos a ver todas en realidad, pero sí vamos a tomar las más importantes que para que podamos entender que para el desarrollo humano necesitamos mirar al ser humano desde su multidimensionalidad y ya vamos a ver el por qué necesitamos verlo desde la multidimensionalidad. Y como este es un área de investigación, como esto es un congreso científico internacional que está relacionado con la ecología del desarrollo humano, yo siempre he dicho que la ecología, que el ser ecológico es respetar mis derechos y tus derechos, eso es ser ecológico. Si yo, mis acciones, mi actividad o mi creencia o todo en mi vida no afecta con lo tuyo, entonces somos ecológicos. Pero en el momento en que lo mío afecta a lo tuyo, estoy dejando de ser ecológico. Por eso es importante para todos los que nos están viendo en este maravilloso congreso, es verlo desde el punto de vista de la investigación, cómo ahora la investigación con esa visión cualitativa y no cuantitativa, como ya estábamos acostumbrados hace muchos años atrás, y no voy a hablar de años porque entonces se me cae la cédula, cuando hablábamos de la investigación cuantitativa y que todo era numérico, y ahora no, ahora es una investigación cualitativa desde el ser. ¿Cómo investigamos al ser? ¿Cómo investigamos a ese ser humano? ¿Cómo investigamos el desarrollo humano? Pero yo que tengo muchos años en el área de desarrollo personal, trabajando con individuos y cada cliente, persona que viene a mi consulta es un ser humano que viene desde su multidimensionalidad y yo lo veo desde ese punto de vista, sé que es medible cualitativamente en un proceso de investigación al individuo. Por eso es importante y yo aplaudo la iniciativa de este maravilloso congreso porque es ampliar la mirada, es ampliar la visión, es ampliar el campo de la visión de como investigadores a ver mucho más allá de lo que está en una fachada. ¿Y cómo lo podemos ver? Desde la multidimensionalidad, verlo desde todas sus áreas, ¿no? Desde todas sus perspectivas. Entonces hablamos de las, ajá, ¿qué? Ya. Vamos a hablar entonces de las dimensiones del ser humano, ¿ok? Hablamos de las dimensiones físicas, la multidimensionalidad. Cuando hablamos de la multidimensionalidad, la física, la social, la cognitiva, la emocional afectiva, lo comunicativo lingüístico, el espiritual o trascendente, la ética, ético-moral. Cuando hablamos de la física, ya lo vimos en las láminas anteriores, hablamos del cuerpo, ¿ok? Esa es una dimensión del hombre, de la mujer, el cuerpo, la salud, cómo estoy, cómo está físicamente esa persona. Y ahí entonces hacemos una visión desde lo que es el cuerpo físico y podemos entonces analizar cómo está esa persona en su salud, cómo está esa persona con su cuerpo, con su imagen, con su autoestima, porque dentro del cuerpo físico podemos ver un poco también la autoestima. Lo social, cómo se desarrolla ese individuo dentro de la sociedad, cómo él está integrado, no está integrado dentro de la sociedad. Entonces ahí vemos lo social, cuál es su entorno, cuál es su contexto. Lo cognitivo. Lo cognitivo también es importante porque lo cognitivo me lleva a cuáles son las áreas que yo desarrollo, cuál es mi aprendizaje,
cómo yo estoy dentro de esa sociedad, cómo está el aprendizaje, el intelecto, porque lo cognitivo está relacionado con el pensar, está relacionado con el intelecto, está relacionado con el aprendizaje de ese individuo. Entonces, si esto lo llevamos a las escuelas, si nosotros vemos al alumno dentro de nuestras escuelas, dentro de nuestras universidades y los vemos desde este punto de vista, podemos ver desde todas sus áreas y podemos entonces crear herramientas o crear áreas de conocimiento que van a ir directamente a un aprendizaje muchísimo eh, más amplio de lo que podemos hacer si nosotros nada más nos dedicamos al individuo desde una perspectiva. Entonces, verlo desde todas sus aristas, desde todas sus facetas, ¿ok? Lo emocional o afectivo, las emociones, y como lo hablamos anteriormente, su mundo emocional, la inteligencia emocional entra en este campo de la multidimensionalidad. Lo comunicativo o lingüístico, ¿cómo es la comunicación? Y aquí podemos hablar un poco de lo que va a hablar Iván, que es la programación neurolingüística, cómo cambiar mi pensamiento, cómo elaborar estrategias que permitan que ese individuo pueda cambiar el pensamiento de una manera muchísimo más efectiva y más rápida para un desarrollo humano mucho más ah, efectivo y mucho más armonioso. Espiritual o trascendente. Cuando hablamos de lo espiritual y trascendente, es la trascendencia de evolutiva, porque yo no soy la misma de hace muchos años atrás, porque hay un desarrollo trascendental. A mí no me gusta hablar mucho a mí me gusta, a mí no me gusta hablar mucho un poco de lo que es la física cuántica, porque es entrar en aguas muy profundas y sobre todo en un congreso en donde no tenemos mucho tiempo para desarrollar esta área, pero la física cuántica está ya comprobado científicamente que el individuo trascender, puede trascender, evolucionar desde ah, la inteligencia, desde la neurociencia, desde la parte espiritual. Ya la espiritual, antiguamente hablábamos de lo espiritual y no estaba relacionado en ningún aspecto con lo científico, y ahora podemos hablar que es un campo unificado donde lo espiritual está conectado completamente con lo científico y que a través de la física cuántica, ya no podemos hablar de la física pura, hablamos de la física cuántica, donde el individuo puede hacer saltos cuánticos de desarrollo humano, de desarrollo personal, muchísimo más efectivo que, por ejemplo, cuando el psicoanálisis, cuando estas técnicas tradicionales y que ya podemos hablar de otras técnicas mucho más avanzadas. Por ejemplo, tenemos la neurociencia, tenemos la biodecodificación, tenemos muchas herramientas que nos permiten hacer, por supuesto, desarrollarnos y crecer evolutivamente muchísimo más rápido. Tenemos la ética, que está, yo la uno un poco con, perdón, la estética, que yo la uno un poco con la belleza, ¿no? Que es y con el cuerpo físico, porque es parte de la autoestima del ser humano, lo físico, la estética, entonces yo lo uno un poco ahí con esta misma dimensión. Y está lo ético-moral, que por supuesto están los valores, en donde podemos desarrollar como lo decíamos anteriormente, este campo de valores que sirven para que una sociedad crezca desde el respeto, desde el servicio y desde esa evolución dentro de ese campo humano o desde esa dimensión humana, sobre todo con el respeto hacia el otro. Y sobre todo
El respeto hacia el otro no es solamente que es un respeto y ya, no, es entender el proceso del otro, es entender desde dónde me habla el otro, que está relacionado, yo lo digo que lo ético y moral está relacionado con todas las dimensiones anteriores. Vamos a ver, ¿ok? Entonces el desarrollo humano multidimensional, aquí esta lámina es bastante, a mí me encanta esta imagen donde se ve ese ser humano ahí lleno de energía, ¿no? El ser humano es un ser, por supuesto, que es un ser biológico, es un ser vivo con potencialidades, entonces aquí vemos cómo podemos trabajar a través de todas las dimensiones anteriores, ver que el ser humano, biológicamente hablando, tiene muchas potencialidades y que se pueden desarrollar, pero para poder desarrollar las potencialidades de ese ser vivo tenemos que verlo desde sus múltiples dimensiones. Natural, integrante de la naturaleza, porque estamos en este planeta y estamos en interrelación con nuestro mundo natural, con esos seres vivos que forman parte de nuestro entorno. Lo social, somos integrantes de una sociedad en la que cada uno tiene a sí mismo sus múltiples dimensiones y que cada uno tiene aspectos distintos a los otros, que podemos compartir ideas, que podemos compartir conocimientos, que podemos compartir pensamientos e ideologías, pero que cada uno de nosotros somos diferentes completamente viéndolo desde el punto de vista multidimensional. Político, integrante de una comunidad en todos sus niveles. No dejamos a la gente cuando dice, no, es que yo no soy política. No, no, es que la política es parte de nuestra comunidad. En una asociación de vecinos, en un condominio, en la calle, en el barrio, en la urbanización. Somos parte integrante de una comunidad desde todos los niveles y dentro de eso está la política. Afectivo, emociones, desde nuestras emociones, inteligente, mente, pensamiento creativo, somos creadores de nuestro propio mundo, pensamos y co-creamos desde el pensamiento. Por eso es, si cambio mi pensamiento, cambia mi entorno y por supuesto cambia mi acción. Lúdico porque también es importante vernos en el disfrute, en el juego, en la diversión. ¿Qué? Nosotros los seres humanos llevamos ese niño interior y así tengamos la edad que tengamos, nos gusta lo lúdico, pero desde el disfrute, desde el juego, desde la diversión y trascendente porque es el proceso evolutivo de cada uno de nosotros como seres humanos. Entonces es importante y aquí hago el resumen de todo lo que hemos hablado, que el ser humano es una gran espiral, nace, aquí está el óvulo, nace, se desarrolla en todos sus niveles, en todas sus facetas, por supuesto, cada nivel y cada faceta tiene características específicas de vida, están las creencias, están las creencias limitantes, nuestros metamodelos, la familia, el sistema, la sociedad, y vamos creciendo con todos esos conocimientos, eso igual o más, perdón, al entorno natural y creado, que es la sociedad, la que está construida por el hombre más la naturaleza, es igual a un ser, perdón, a un ser iluminado, un ser capaz de estar en este plano terrenal armónicamente. Entonces aquí vemos esta imagen maravillosa de este ser cuando vemos al individuo relacionado e integrado con todas sus dimensiones. Y entonces es un ser desarrollado multidimensionalmente. ¿Por qué? Porque está consciente de que tenemos que vernos como seres desde todas nuestras dimensiones y no solamente desde el hacer o desde el tener. Así que bueno, para cerrar, que
me gusta cerrar también con un pensamiento. Todo lo que ha sucedido en tu vida sucedió perfectamente para que tú y todas las almas relacionadas contigo crecieran con exactitud de la manera que necesitaban y deseaban crecer. Por eso nada se desecha, nada se excluye, todo se integra. Cuando nosotros nos integramos, como empecé en el pensamiento anterior de Buda, cuando nosotros encontramos el camino, encontramos nuestro mundo, entonces es quererlo desde el corazón. Y para poder encontrar nuestro mundo y para poder integrarnos, necesitamos vernos como seres humanos multidimensionales, en donde estamos dentro de una sociedad que desde toda nuestra perspectiva es la comunicación, la espiritualidad, la mente, el cuerpo, la ética, la moral, la belleza, o sea, todo el ser humano visto desde todos sus ángulos para que podamos estar, como lo decía la lámina anterior, esta imagen maravillosa, integrados como seres humanos. Así que bueno, espero que haya sido de mucha utilidad todo este conocimiento, que de verdad me encanta trabajar con las personas, me encanta. Yo como psicoterapeuta de verdad soy feliz con lo que hago, al servicio del otro, al servicio del desarrollo personal, del desarrollo humano del otro. Así que bueno, encantadísima, y cualquier pregunta que ustedes estén interesados, aquí estaré esperando por ustedes para compartir este conocimiento maravilloso. Así que muchísimas gracias a todos y espero poder estar siempre al servicio de lo que hago. Muchísimas gracias.